Nuestra compañera Denise Cedeño no se le fue posible estar con nosotros el día de hoy. Así es que voy a dar yo los anuncios y vamos después a empezar con la presentación del día de hoy. Bienvenidos todos al COVID-19 ECO para América Latina, prevención y control de infecciones. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad de práctica y conocer la cara de los participantes siempre y cuando sea posible. Sabemos que a veces su conexión de internet no le permite, si no le está llegando bien la señal, pues comprendemos que la tenga que apagar. Pero cuando usted vaya a hacer una pregunta, le agradecemos que le encienda su cámara para ir conociéndonos con esas caritas aquí, que les agradecemos a todos ustedes que siguen regresando todas las semanas, porque esa es la comunidad de práctica. O sea, esto no es un webinar para estar presente solamente una vez, y asimismo les pedimos que sigan ustedes haciendo la invitación, extendiendo la invitación a sus colegas, personal de enfermería de sus hospitales o cualquier persona que pueda beneficiarse de estas sesiones. Su micrófono se va a mantener en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llama, o en el momento de las preguntas cuando nosotros abrimos la sala para esto. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat y también a través del registro. Sin embargo, si no podemos responder a sus preguntas hoy, pues únase a nosotros para sesiones futuras, que nosotros siempre estamos tomando en consideración aquellas preguntas que no hemos logrado responder, o que requieren tal vez de un especialista de un área diferente, y nosotros estamos buscando estos recursos para poder responder todas esas preguntas que ustedes tienen. Nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de los recursos en el chat, así es que ahí les van a quedar cualquier información sobre estudios o casos que se van presentando que han sido publicados, ¿verdad? Así es que el día de hoy nos vamos a enfocar en un caso específico de un brote. Para hablar sobre esto tenemos al doctor Nolasco, quien nos va a hacer la presentación del día de hoy, para que después de conocer esto que ha ocurrido, pues tengamos una discusión sobre esta situación que se ha dado. Así que adelante y bienvenido. Muchísimas gracias a Carlos por ayudarnos y apoyarnos con esta presentación el día de hoy. Bienvenidos a todos. Espero que han tenido una semana relativamente bien, a pesar de todo lo que está pasando con la pandemia. Quiero hablar un poco acerca de un brote de COVID-19 en un sistema hospitalario dentro de los Estados Unidos, y discutir un poco, analizar un poco qué fue lo que hicieron. Quiero poner un enfoque, un énfasis en la respuesta del sistema hospitalario, que ese sistema hospitalario dio al brote de COVID-19 dentro de sus instalaciones, y con eso ver qué podemos aprender dentro de nuestros propios sistemas de salud. Mi nombre es Carlos Nolasco, yo soy un médico internista y educador médico que se encuentra en Springfield, Illinois. Tengo práctica privada actualmente, enfocada en telemedicina, pero antes de esto, por 5 años, fue profesor universitario en la Universidad Sureste de Illinois, aquí en Springfield. Entre mis intereses clínicos está la hipertensión COVID-19 hoy. Hablemos un poco acerca del COVID-19, solo para actualizarnos y ponernos más o menos cómo estamos. Esto es de Hopkins a las 12 de mediodía del día de hoy. En ese momento habían más de 40.6 millones de casos en todo el mundo, con más de 1.1 millones de muertes, la mayoría localizada dentro de los Estados Unidos. Más de 220,000 muertes en los Estados Unidos, y como vemos en la parte inferior, los casos diarios en el mundo, pues a partir de marzo continúan en aumento. Así como unos lugares han bajado, pues en otros lugares continúan subiendo, y con eso el net gain de los casos ha sido en aumento desde que empezó esta pandemia.
Quiero hablar, antes de hablar del brote de COVID-19 en ese sistema hospitalario, quiero hablar de este papel, es la incidencia de COVID-19 en nosocomial en los pacientes hospitalizados en un centro médico académico. Eso fue publicado en JAMA el 9 de septiembre. Y lo que ellos intentaban buscar era buscar cuál es la incidencia de coronavirus o de enfermedad de coronavirus 2019 o COVID-19 que ha sido adquirida en el hospital, al menos en este centro médico académico de los Estados Unidos. Eso es importante porque algunos pacientes, y eso es verdad en los Estados Unidos, es verdad en Latinoamérica y en todo el mundo, algunos pacientes están evitando el cuidado médico esencial por miedo a contraer, por el miedo a contraer la enfermedad de coronavirus 2019, COVID-19 en los hospitales y en los centros de salud. Conocer cuál es la incidencia dentro de los sistemas hospitalarios, pues nos ayudará a decir a los pacientes si esto realmente es algo de lo cual tienen que tener miedo o es algo que podemos controlar y los pacientes pueden regresar a los hospitales y centros de salud de forma segura. El, el estudio del cual quiero hablar se hizo en el hospital de Brigham and Women's Hospital, que está afiliado a la Universidad de Harvard. Ellos intentaron evaluar la incidencia de COVID-19 en pacientes hospitalizados en este centro en las primeras 12 semanas luego de la pandemia, luego de que el primer caso fuera identificado en un paciente hospitalizado. El estudio incluyó a todos los pacientes admitidos en este hospital en Boston desde el 7 de marzo hasta el 30 de mayo y se hicieron seguimientos hasta el 17 de junio de este año. Se revisaron los récords médicos de todos los pacientes que tuvieron un test positivo para SARS-CoV-19 por PCR al día 3 de hospitalización y después. Lo que dijeron es, si un paciente viene y tiene un test el primero, tal vez segundo día, eso muy probablemente era comunitario, entonces empezaron a buscar la incidencia de COVID-19 adquirido en el hospital al día 3 de hospitalización o después, o dentro de los primeros 14 días luego de dado de alta los pacientes. Con eso clasificaron cómo eran los casos de COVID-19, ya sea COVID-19 adquirido en la comunidad o COVID-19 adquirido en el hospital y dijeron definitivamente, por ejemplo, definitivamente adquirido en la comunidad se presentaron síntomas al momento de admisión y el primer test pues fue en los días de hospitalización 3 a 7, por ejemplo. Dijeron muy probablemente adquirido en la comunidad todos estos tres características, por ejemplo, síntomas presentes en la admisión con un primer test positivo el día 8 al 14, pero que no le hicieron test antes del día 8, o síntomas, el inicio de síntomas y el primer test entre los días 3 y 7, pero sin ninguna exposición en el hospital en los días 1 y 2. Y hay otros incluso para modo de alta hay otras características. Dijeron muy probablemente adquirido en el hospital si, por ejemplo, tuvieron síntomas y PCR positivo en los días 3 y 7 y tuvo una exposición conocida en el hospital en los días 1 y 2. O, por ejemplo, si tuvieron síntomas o PCR positivas en los días de hospitalización entre 8 y 14 sin ninguna exposición conocida en el hospital. Y definitivamente adquirieron en el hospital si dijeron si tiene síntomas que iniciaron y primer PCR positivo en el día 15 o después de la hospitalización. Y eso es porque pues nosotros conocemos que el periodo de incubación es hasta 14 días. Lo que hicieron en ese hospital, las políticas de intervención y de control de infecciones están publicadas también junto con este artículo y dijeron más o menos en marzo, el 13 de marzo, fue cuando se abrió el primer servicio de COVID-19 dentro del hospital. El 18 empezaron a hacer test de PCR dentro del hospital. El día 25 dijeron vamos a poner políticas para utilizar mascarillas de forma universal para todos los trabajadores de salud. Con eso el día 28 hicieron mandatarios que los trabajadores de salud hicieran chequeos diarios para sus síntomas. El 3 de abril hicieron restricciones a las visitas y el 6 de abril hicieron que todos los pacientes, no solo los trabajadores de salud, sino también los pacientes y los visitantes utilizaran mascarilla. Con eso, a partir del 6 de abril, en un estudio
asociado, digamos, en otro sistema de salud asociado con Harvard, encontraron, y ya hemos discutido este artículo, es un artículo también de JAMA, de la Asociación entre el Uso Universal de Mascarillas en un Sistema de Salud. En ellos, a partir del 6 de abril, lo que notaron es que el uso universal de mascarillas en un hospital afiliado, el Mass General Brigham, fue asociado con una reducción significativa de la tasa de positividad para SARS-CoV-19 entre los trabajadores de salud. Una asociación que puede haber sido relacionada con una reducción de la transmisión entre pacientes y trabajadores de salud y entre dos o más trabajadores. Por eso fue que la política empezó, o parte de por eso la política continuó después del 6 de abril. Del día 10 de abril empezaron a hacer un shift para utilizar mascarillas N95 en todos los pacientes o todos los cuidados con pacientes que conocían o sospechaban para COVID-19. El día 26 de abril hasta la fecha se hace un testeo universal para COVID-19 a todos los pacientes que van a ser admitidos en este hospital. Y a partir del 8 de mayo, y esto es muy importante, empezaron los trabajadores de salud no solamente utilizaban mascarillas, sino también protección ocular por políticas del hospital para todos los cuidados clínicos. Este estudio del que estamos hablando, incorporando de 1.149 pacientes admitidos en un periodo de 12 semanas, 697 pacientes fueron diagnosticados con COVID-19. De estos, solamente 12 fueron diagnosticados a partir del día 3, es decir, 1.7% de todos los casos diagnosticados por COVID-19. La mediana para diagnóstico fue el día 4, con un rango entre más o menos de 4 a 15 días. De los pacientes que fueron dados de alta del hospital, o los pacientes que no fueron COVID-19 durante la hospitalización, fueron 8.370. De ellos, 11 fueron positivos en los primeros 14 días luego de dado de alta. De estos 12, de los primeros 12 de los 697 pacientes dentro del hospital, uno probablemente fue contagiado dentro del hospital. Fue contagiado por su esposa, que estaba presintomática antes de que se implementaran las restricciones de las visitas. Y de los pacientes dados de alta del hospital, tan solo un paciente desarrolló síntomas 4 días después de una hospitalización de 16 días, pero no hubo ninguna exposición que se reconoció entre el hospital, pero se asumió que fue adquirido dentro del hospital. No sé, en otras palabras, 2 casos de todos estos pacientes, de todos esos 23 pacientes, solamente 2 casos fueron adquiridos dentro del hospital. La conclusión del estudio en Brigham and Women's Hospital es que en este centro médico académico con rigurosas medidas de control de infecciones, la infección nosocomial por COVID-19 fue rara durante el pico de la pandemia en la región de Massachusetts. Estos hallazgos podrían influir, decían, en las prácticas a otras instituciones y proveer un alivio a los pacientes que están preocupados por contraer COVID-19 en los hospitales. Y el objetivo era decirles, es seguro venir al hospital, vengan al hospital, es más probable que tengan COVID-19 en las comunidades a que lo obtengan dentro del hospital. Por favor, continúen su cuidado médico esencial. ¿Qué es lo que este estudio fue publicado el 9 de septiembre. ¿Qué es lo que pasó el 22 de septiembre en el mismo hospital, en Brigham and Women's Hospital? Empezaron a ver que eran casos conectados, o habían más casos conectados por un clúster de COVID-19 en ese hospital. Estos casos empezaron a salir a la luz el 22 o empezaron a reconocerse el 22 de septiembre, y empezaron a haber más casos que empezaron a ser reportados por periódicos y otras páginas digitales a partir del 25 de septiembre hasta la fecha. ¿Qué fue lo que ocurrió? El outbreak de COVID-19 fue reconocido el 22 de septiembre dentro del hospital. Fue un outbreak en el cual estuvieron envueltos pacientes y staff, empleados del hospital. Aparentemente estaba ligado a lapsos en las prácticas de control de infecciones. El 25 de septiembre ya tenían 28 casos positivos. Se habían hecho test a 310 empleados, 19 de ellos fueron positivos. Se hicieron test a 54 pacientes hasta el 25 de septiembre, de ellos 9 fueron positivos, y habían reconocido 3 días después de la identificación del outbreak, más de 600 individuos conectados a este outbreak.
3 días después, el 28 de septiembre, los casos habían aumentado, 42 casos positivos, 488 testeados que eran empleados, 30 de ellos positivos. Habían testeado 581 pacientes. Miren la cantidad de pacientes que hicieron test en cuestión de 3 días, de 54 a 581. Y de ellos 12 fueron positivos, solamente de esa gran cantidad de pacientes testeados, solamente lograron obtener 3 pacientes más y más o menos 650 individuos conectados a este clúster. En el outbreak de Brigham and Women's Hospital, el hospital reportó que el outbreak pudo haber iniciado con un trabajador que tenía síntomas leves que fueron atribuidos a alergia. El trabajador pues llegó a trabajar y tuvo contacto con pacientes, tenía síntomas leves que pensaban, no, esta es mi rinitis alérgica, mi alergia, la alergia que siempre había tenido. El trabajador interactuó con varios pacientes. Uno de esos pacientes recibió un tratamiento generador de aerosoles y después de ese tratamiento generador de aerosoles, el empleado y el paciente ambos tuvieron un test positivo para COVID-19. Otros trabajadores, otros factores que reconocieron que pudo haber exponenciado este outbreak es los pacientes no utilizaban mascarilla durante el cuidado clínico e interacciones con el staff. Parte de lo que habían reconocido, por ejemplo, es que en esta unidad donde estaba este paciente que tuvo el tratamiento generador de aerosoles, había otro paciente que llegaba a la zona de enfermería sin mascarilla e interactuaba con el personal y el staff sin mascarilla. Además de eso, pacientes que estaban dentro de sus cuartos, pues eventualmente estaban solos, se quitaban la mascarilla y eventualmente cuando entraba alguien del staff, pues interactuaban con el staff sin mascarilla. Eso también fue parte de lo que descubrieron en este outbreak. Además, aparentemente, como número 2, hubo un uso inconsistente de protección ocular por parte de los trabajadores de salud durante las interacciones de los pacientes. Algunas veces interactuaban únicamente con mascarilla y no interactuaban con ninguna protección ocular. Uno de los pacientes que resultó positivo, tengo entendido, pues según lo que estaba leyendo de los artículos relacionados al outbreak, fue trasladado a otra unidad y eventualmente pues 2 fueron las unidades dentro del hospital que fueron reconocidas como parte del outbreak. Como tercer factor que pudo haber exponenciado el outbreak, el no uso de mascarillas por parte del staff sin observar distanciamiento social durante las comidas. También fue parte de lo que ellos descubrieron, es decir, el staff iba a comer, digamos, a un salón con otros miembros del staff, se quitaban mascarillas, no había distanciamiento social y comían sin el uso de mascarillas y eventualmente eso pues continuó expandiendo el outbreak de COVID-19. Parte dentro del hospital lo que decían era que le gustaría llamar eso un poco de fatiga de EPP, en donde el staff pues interactuaba con otros miembros del staff dentro del hospital sin el uso de mascarillas. Quiero hablar un poco acerca del síntomas de alergia y COVID-19, porque eso fue más o menos cómo empezó el outbreak con este trabajador. Los síntomas de alergia o rinitis alérgica pueden también ser síntomas de COVID-19. Síntomas que tiene el COVID-19 que no tiene la rinitis alérgica son cosas como fiebre, escalofríos, dolor de cuerpos, mialgias, pérdida del gusto y el olfato, náuseas, vómitos, diarrea. Eso suele estar en COVID-19, pero no suele estar en rinitis alérgica. El lagrimeo de los ojos, eso puede estar en rinitis alérgica, pero no usualmente COVID-19. Pero hay síntomas que pueden ser comunes para ambos. Por ejemplo, la tos, algunas veces la fatiga, la congestión, el dolor de garganta, la congestión nasal, la rinorrea, todos esos son síntomas que pueden ser comunes para ambos. Y muy probablemente fueron parte de los síntomas que ese trabajador de salud tuvo al inicio de este outbreak.
una de las cuestiones que yo siempre he intentado recalcar en los pacientes que veo en mi práctica es si tienen síntomas de alergia, si estos síntomas de alergia se han presentado en momentos o en meses que usted usualmente no tiene síntomas de alergia, entonces es importante hacerle test para COVID-19, y si tiene otros síntomas que no son comunes en rinitis alérgica, como fiebre, escalofríos o la pérdida del olfato y del gusto, también eso es importante que ustedes reconozcan como alerta para hacer un test para COVID-19. Ahora, quiero recalcar la respuesta que tuvo el hospital, y eso creo que es tal vez de lo más importante en la charla. La respuesta es, una vez un outbreak sucede, ¿cómo vamos a reaccionar a ese outbreak? Eso es lo más importante. En respuesta al clúster, Brigham and Women's Hospital realizó test para COVID-19 a todos los pacientes hospitalizados cada 3 días. Esto fue añadido a todos los test que se hacían en los pacientes al ser admitidos durante el ingreso, y a la vez añadido al monitoreo o screening diario de síntomas para COVID-19 que se hacen todos los pacientes. Es decir, todos los pacientes, digamos, en las mañanas llegan las enfermeras y le dicen al paciente que van a retomar. El día de hoy o en las últimas 24 horas ha tenido fiebre, escalofríos y van por una serie de síntomas, y el paciente dice sí o no, screening negativo. Además de eso, como le digo, a todos los pacientes admitidos en ese hospital se les hace un test de PCR de COVID-19 una vez entren al hospital. Brigham and Women's Hospital contactó a todos los miembros del staff o empleados que fueron potencialmente expuestos, y les realizó un test para SARS-CoV-2 a todos estos empleados. E hizo test además a grupos de mayor riesgo cada 3 días. Para los trabajadores o empleados que eran sintomáticos o que resultaran con una prueba positiva, esos no se les permitía trabajar dentro del hospital a menos que cumplieran los criterios de regreso al trabajo que hemos revisado en estas charlas. Brigham and Women's Hospital contactó a todos los pacientes dados de alta en estas 2 unidades afectadas y arregló test para todos los pacientes que fueron dados de alta en estas 2 unidades. Además de esto, y eso creo que es importante también que lo revisemos, el hospital hizo test a los sistemas de ventilación y realizó una limpieza exhaustiva de ventilación en estas 2 afectadas. Esos test de COVID-19, además de eso, antes de este outbreak, si un miembro del staff necesitaba un test de COVID-19, muchas veces tenía que viajar fuera del hospital para obtener su test. Después del outbreak, parte de la respuesta que tuvo el hospital es que los test para COVID-19 fueron hechos disponibles para todos los miembros del staff dentro del campus del hospital. Para el 16 de octubre, del 25 de septiembre o desde el 25 de septiembre hasta el 16 de octubre se realizaron 10.840 tests a casi 8.000 empleados, y se recibieron 3.019, perdón por el typo. Resultados: 58 fueron positivos. De esos 58, 42 fueron asociados al clúster, 14 no fueron asociados al clúster y 2 aparentemente necesitaban más investigación. ¿Cómo determinó el hospital si estaba o no relacionado con el clúster? No solamente era con la trazabilidad, sino además lo que hizo un mapeo genético de estos pacientes, los virus de estos pacientes, para saber cuáles estaban relacionados con el clúster. Una de las cosas que observaron en el hospital es que la prevalencia dentro de la comunidad del hospital era 0.18% comparada con 0.8% en Boston, Massachusetts. De lo que dijeron, a pesar del clúster, aparentemente nosotros dentro del hospital tenemos menos COVID-19 que afuera en la comunidad. En total, el 16 de octubre, estas 2 fueron las unidades, las 16A y 14CD, fueron las unidades que fueron afectadas. Al final, el 16 de octubre, dijeron en total se identificaron 57 casos potenciales conectados al clúster, 42 empleados y 15 pacientes. Y como le mencionaba, pues el hospital corrió secuencias genéticas
completas a todos los casos para confirmar si estaban relacionados o no. Ahora, hay ciertas recomendaciones, y perdón que está en inglés, voy a intentar traducirlas a medida que vamos hablando. Parte de las recomendaciones que dio el hospital, el equipo del control de infecciones identificó pues ciertos factores al outbreak. Parte es que muy probablemente uno, ya sea el paciente o el empleado, pues era altamente infeccioso y pues era un super spreader de COVID-19. Varios de los individuos que fueron afectados, pacientes y empleados, eventualmente tuvieron una carga, una carga viral alta. Había inconsistentes prácticas del uso de mascarillas entre pacientes dentro de las unidades que recibían cuidados médicos y entre staff cuando tenían sus breaks. No hubo inconsistentes prácticas en el uso de protección ocular en los trabajadores de salud y aparentemente había una falta de distanciamiento social entre miembros del staff cuando estaban comiendo en los breaks. Parte de las otras cosas que el hospital intentó hacer en respuesta a este outbreak, intentó reforzar las expectativas del uso de mascarillas, no solo para pacientes, sino también para miembros del staff. Intentó aumentar la comunicación acerca de la importancia de la protección ocular para el staff. Introdujo protección ocular de mayor calidad para miembros del staff, y esto fue una iniciativa para todo el sistema. Continuó modificando los break rooms y los salones en donde el staff comía para obtener cierto distanciamiento social mientras se alimentaban. Revisó el protocolo de trazabilidad para identificar ciertas oportunidades para la mejora y trabajó con otros colegas como Mass General e incluso con el Departamento de Salud del Estado para poder identificar los pacientes y a los empleados que estaban asociados con este outbreak. Y eso creo que es lo más importante. Lo más importante en todo esto es, una vez ocurrido un outbreak, es la respuesta que nosotros vamos a dar a ese outbreak. Si ya sabemos que el outbreak sucede, entonces intentamos buscar el outbreak y veamos en qué podemos mejorar. Y creo que eso es lo importante, o lo importante a recalcar de la respuesta de ese hospital. Eso es un par de recursos para COVID-19. Uno de los recursos que a mí me gustan mucho es la guía de protocolos del Brigham and Women's Hospital, que es covidprotocols.org. Ellos tienen protocolos clínicos para todos los pacientes de COVID-19. Si ustedes los quieren revisar, pues está disponible para ustedes aquí. Y con eso, pues les doy muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, vamos a responderles en este momento en el chat. Muchísimas gracias, doctor Nolasco, por esa presentación. Pueden agregar sus preguntas en el chat si las tienen. Ahorita tenemos una pregunta de Itza Barahona que nos pregunta sobre los análisis del aire en el hospital, qué reportaron y si tomaron algunas medidas al respecto. Nos dijiste que habían hecho la evaluación de los sistemas de filtración de aire. Sí, todas las cosas que obtuve para esta conferencia lo obtuve de medios públicos, es decir, reportes de periódicos, journals y demás. Ellos no reportaron, el hospital no reportó cuál fue el resultado de los tests. Yo sé que hicieron test a los sistemas de ventilación, pero no encontré ningún reporte de qué fue lo que encontraron en los sistemas de ventilación o en el análisis de aire. Pero sí sé, como le digo, lo que sí sé es que una vez que hicieron el test, además de eso hicieron limpiezas exhaustivas, fue la palabra que ellos ocuparon, de estos sistemas para evitar el contagio de futuros pacientes que van a ser admitidos en esas dos unidades. Muy bien, bueno, algo deben de haber encontrado si no lo publicaron, porque yo creo que si hubiera estado todo bien lo hubieran publicado, pero tal vez
La mayoría de lugares no tenían, excepto por los cuartos de presión negativa, verdaderamente los sistemas de aire no cambian el aire de las habitaciones regulares con la suficiente frecuencia para este, mantener el riesgo bajo, ¿no? Y también recuerden que en este tiempo todavía se estaba analizando la situación con la transmisión por medio de aire, que sabemos que es una posibilidad baja, pero que existe. Tenemos también la pregunta de José García. Nos dice que si en clínicas de atención primaria, ante la ausencia del PCR, como en este caso se hablaba de que ellos le hicieron las pruebas, ¿no?, a todo su personal, y es la recomendación también del CDC, que si el personal clínico tiene síntomas, pues se le haga las pruebas. Pero sabemos que en muchos países de Latinoamérica el acceso a las pruebas no siempre es una posibilidad. Entonces, pregunta José, en caso de ausencia de PCR, ¿qué otro qué otra prueba de screening serológico sería apropiada si no se tiene el Sí, PCR? yo considero que el PCR es el gold standard para el diagnóstico o el screening de estos pacientes para COVID-19. Considero que ante la ausencia de pruebas de PCR, lo que deberíamos de enfocarnos o buscar son las pruebas rápidas de antígenos. Esos tienen una menor sensibilidad, especialmente en los pacientes que están asintomáticos, pero múltiples pruebas repetidas de antígeno o pruebas rápidas pudieran aumentar esta sensibilidad. Eso creo que es tal vez la mejor estrategia. Yo sé que en Latinoamérica ha habido cierto push o cierta interés en hacer pruebas serológicas, igual como se hace, por ejemplo, con el dengue. Incluso han habido varios kits de IgM, IgG que están siendo disponibles pues a costos relativamente bajos en varios países en Latinoamérica. Yo considero que muy probablemente eso no sea la mejor alternativa para hacer un diagnóstico de COVID-19. Eh, ya, por ejemplo, uno tiene que esperar 2, 3 semanas, 4 semanas en algunos pacientes para tener anticuerpos positivos en sangre. A pesar de que los anticuerpos pueden empezar a desarrollarse en algunos pacientes en la semana 1, la mayoría de los pacientes con COVID-19 van a desarrollar una respuesta serológica o de anticuerpos a la semana 3 o 4. Entonces, va a haber cierto retraso en el diagnóstico de estos pacientes si uno utiliza el screening serológico. Las pruebas IgM también aparentemente tienen ciertos problemas y asociaciones, como por ejemplo la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, incluso dice de que obviemos la IgM y utilicemos únicamente la IgG para el diagnóstico tardío de COVID-19 para semanas 3 o 4. Entonces, por eso mismo, yo diría que lo mejor sería enfocarnos más en pruebas serológicas o intentar hacer pruebas serológicas disponibles para la mayoría de la población en los países de Latinoamérica. Sería bueno que enfocáramos un poco más en los esfuerzos a utilizar pruebas de antígeno rápido, que a pesar de que tiene una sensibilidad menor que el PCR, si se utilizan de forma repetida, ese problema se va y son pruebas de mucho menor costo que la PCR y menor tiempo incluso. Hace poco, el día de ayer, para aquellos pues que ven noticias de los Estados Unidos, el día de ayer, un niño de 18 años, un adolescente de 18 años, que es miembro de paramédico, pues él intentó buscar recursos él tuvo necesidad de hacer pruebas PCR y vio lo difícil que era obtenerlo dentro de su estado y ciudad. Entonces lo que hizo fue obtener recursos para aumentar pruebas de antígenos y él tiene ya pues una cabina móvil para estar haciendo pruebas a la comunidad con respuestas de 15, 30 minutos después de tomada la muestra.
Yo creo que eso muy probablemente fuera lo mejor. Repetir algo similar en Latinoamérica fuera una mejor estrategia que utilizar los screenings serológicos. Una prueba rápida de antígenos que puede ser repetida múltiples veces si es necesario, especialmente en aquellos pacientes que tienen síntomas bien sugestivos a COVID-19. Y son pruebas relativamente baratas y de menor tiempo, utilizan menos tiempo y menos energía para poder resultarlas comparadas con el PCR. Gracias, Carlos. Bueno, voy a pasar algunas preguntas del registro. Estoy viendo aquí que tenemos una pregunta de José García de cómo educar la población al respecto de la efectividad del cubrebocas, ¿verdad? Esta pregunta viene desde México. Y también en el chat tenemos a María Ibarra Wong, que nos habla sobre el personal de salud en clínicas de salud primaria, en que no todos se adhieren a las recomendaciones y no están utilizando siempre la mascarilla o no la utilizan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias de salud pública podemos utilizar? El personal de salud es igual que la población, que el resto de la población. Todos somos influenciados por lo que vemos en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que estas estrategias se deben de sacar, claro, a nivel de clínica, creo que debe haber un protocolo bien específico con estas restricciones. En que la persona verdaderamente se le tenga que mandar a su casa si no está respetando los reglamentos, pero para que las personas comprendan el porqué de esos reglamentos, tiene que haber un mensaje consistente. Entonces, si el mensaje no es consistente de los diferentes medios, por ejemplo, si las noticias por televisión están diciendo una cosa, los líderes políticos están diciendo otra, y ellos escuchan cosas diferentes en el personal administrativo de la clínica, de los hospitales, va a ser difícil también para que ellos se adhieran a estas recomendaciones. Entonces es muy importante, por eso en la comunicación de riesgos enseñamos que es la parte más importante es que estas campañas de salud pública sean coordinadas, no solamente dentro de los establecimientos de salud, pero también coordinadas con las entidades políticas, alcaldes, alcaldías, a nivel de la ciudad, de los departamentos de salud, a nivel estatal, a nivel país, para que el mensaje sea uniforme, sea conciso y sea constantemente repetido en los diferentes medios, porque las campañas de salud son efectivas cuando se invierte suficiente en estas campañas. Hemos tenido campañas de salud grandes para muchas otras cosas, para otras enfermedades, para campañas de vacunación. Hemos logrado erradicar algunas aflicciones que antes era una plaga que tal vez nos afectaba. Ahora hemos logrado vencer muchas enfermedades, especialmente en los niños, con la prevención, con la vacunación. Entonces, tenemos que tener un mensaje conciso y que sea igual y coordinado con todos los medios. Así es que, pero empezando, si vamos a empezar en el hospital, pues tenemos que tener un protocolo, tenemos que sentarnos con los administradores y asegurarnos que haya un protocolo, que no solamente va a ser una gerente el que le va a decir a su personal, ¿sabes qué? Si no tienes que ponerte bien la mascarilla, y es incómodo. Es incómodo. Yo he tenido que decirle a compañeras que están constantemente, se la bajan, a cada ratito se bajan la mascarilla, se la vuelven a subir, se la vuelven a bajar. O sea, eso no funciona. Entonces, es incómodo decírselo. Al principio la gente se queda como que, ¿qué me estás diciendo? Pero es necesario. Si no ponemos manos a la obra, no va a mejorar y vamos a seguir viendo estos contagios innecesarios. Solo para agregar a lo que él se estaba diciendo,
Yo creo que el recordatorio es importante tener dentro del hospital una política clara para ambos, para los pacientes y para los miembros del staff o empleados del hospital. Eso es importante, tener políticas claras, saber qué es lo que vamos a hacer sin ninguna ambigüedad. Además de eso, el uso de recordatorios también es importante. Recordatorios ya sea para pacientes, recordatorios para los médicos y empleados y enfermeras, empleados del staff de los centros de atención, colocar esos recordatorios o ayudas audiovisuales a lo largo de todos los centros de salud. Es importante también tener estas páginas así rápidas en donde nosotros podemos dar a los pacientes acerca de las cosas que estamos haciendo en el hospital también es importante. Yo creo que todo eso en conjunto, incluso como decía Elsie, entre trabajadores de salud es importante unos con otros recordarnos cuando tenemos esta fatiga del uso de EPP, como es, pongamos la mascarilla otra vez o demás. Eso también creo que es importante. Creo que Wilfrido Clará tenía una pregunta. Muchas gracias, Carlos. Mi nombre es Wilfrido Clará. Yo estoy participando como invitado de Néstor. Yo trabajo en OCDC, aquí en Georgia, Atlanta, en el Departamento de Enfermedades Virales Global Health. Solo Bienvenido. quería hacer gracias. Solo quería hacer un par de comentarios, Carlos, con lo que mencionabas en relación a la transmisión y el riesgo de transmisión de COVID, de SARS-CoV-2 en trabajadores de salud y la vigilancia. Sin ninguna duda, el trabajador de salud, sea de primera línea o no de primera línea, tiene o se presume que tiene un riesgo mayor que la comunidad en general o que la población en general de adquirir o de ser infectado por SARS-CoV-2. Y ha habido algunos estudios últimamente que han mostrado que este riesgo puede llegar a ser entre 3 y hasta 10 veces mayor que la población en general. Y se ha detectado, como tú bien mencionaste, Carlos, que hay vías de transmisión o espacios de transmisión o interacciones de transmisión que pueden permanecer ocultas o inadvertidas, como por ejemplo la interacción entre el personal de salud en comedores, en bibliotecas o en los espacios de descanso. Se ha identificado estas interacciones no protegidas como eventos que están asociados o factores de riesgo que están asociados a la infección en este personal de salud y en algunos casos, cuando los inóculos son mayores, aunque esto todavía no está bien determinado, los inóculos virales son altísimos, puede estar condicionando una gravedad de la enfermedad. Debido a esto, las pautas para la vigilancia epidemiológica en población de trabajadores de salud se ha resaltado, se ha recomendado que se fortalezcan como vigilancia basada en autoevaluación de los trabajadores de salud, autoevaluación diaria o regular de la inicio o presentación de síntomas y la provisión de pruebas de laboratorio, especialmente PCR o si no pruebas de antígeno, como tú bien me los mencionaste, que estén disponibles de manera suficiente y oportuna para la población de trabajadores de salud, dado que se considera esta población como recurso estratégico nacional durante esta pandemia. En ese sentido, las autoridades deben considerar mantener un stock suficiente que pueda garantizar a cualquier trabajador de salud que reporte sintomatología asociada a COVID con una prueba de PCR o en su defecto una prueba de antígeno tan pronto como sea posible. Esto es importante porque muchas veces se descansa o se podría descansar en la estrategia de estar estableciendo una rutina de pruebas de manera sistemática cada tanto tiempo. Y a veces ese cada tanto tiempo solo se cumple una o dos veces debido a la escasez de laboratorio. Entonces, se está recomendando la fortaleza o el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica estrecha como autovigilancia en los trabajadores de salud y que las instituciones provean las mejores condiciones laborales para permisos pagados o remunerados apropiados para el personal de salud, porque no pocas veces sucede
que se le restringe esa posibilidad de permisos para 2 a 3 días y el personal de salud, aunque tenga síntomas, tiene que volver a trabajar. Muchas gracias. Bueno, Wilfredo, le agradezco mucho que usted esté presente el día de hoy, así es que no lo voy a dejar ir todavía. Vamos a ver, le vamos a pedir su opinión sobre 2 preguntas que han venido en el registro. Tenemos una pregunta de Marta Jiménez de Nicaragua. Nos dice que ante las cuarentenas estrictas, ¿qué medida podría sustituirlas? Y también similarmente a esta pregunta, nos hace, bueno, la misma persona, Marta Jiménez, nos pregunta si es necesario regresar nuevamente a esas restricciones en donde se cierran, ¿no? Todo el comercio, en donde si al aumento de los casos, como en muchos países ya empezamos a ver esta segunda ola, y cuando estamos viendo esos sistemas hospitalarios ya llegando cerca de su capacidad, si es necesario regresar y volver a encerrar a la población completa y parar el comercio. ¿Qué recomendaciones podemos dar cuando estamos observando que nuevamente se nos está saliendo de control la cantidad de casos que están surgiendo en algunos países? Muchas gracias, Marta. Muchos saludos. Muchos saludos. Es una pregunta interesante porque involucra varios aspectos, no solo médicos, sino que aspectos que tienen que ver con economía, con desarrollo social, con la misma dinámica de la epidemia. Yo quisiera apuntar a 2 cosas en primer lugar. En primer lugar, las enfermedades infecciosas y las epidemias de enfermedades infecciosas en sí, de manera inherente, son epidemias asincrónicas. Es decir, su transmisión y su dinámica es asincrónica. Es decir, que es muy posible que la actividad pandémica o epidémica sea diferente en zonas geográficas no necesariamente tan alejadas. Y el COVID-19, la pandemia de COVID-19, no es la excepción. De tal manera que cada vez ha surgido y está creciendo más evidencia en relación al impacto de las cuarentenas totales indiscriminadas como los full lockdown, que es cierre total indiscriminado en todo el país, versus las intervenciones focalizadas. En este sentido, dado que la concentración geográfica es un factor que incide en cuanto a sincronizar la actividad pandémica o epidémica, se está privilegiando el fortalecimiento de los indicadores para monitorización de las pandemias a nivel local, ocupando riesgo o la incidencia acumulada y la incidencia tiempo persona para ir viendo la velocidad de aparición de nuevos casos. Y se ha visto de manera interesante que, como se esperaba, que la pandemia no avanza en bloque, la epidemia avanza en parches. Es decir, que actividades, zonas geográficas no tan alejadas necesariamente entre sí pueden tener actividades diferentes. Por lo tanto, intervenciones para acentuar o fortalecer el distanciamiento social pueden ser aplicadas a nivel local y no necesariamente como una cuarentena indiscriminada. Ese es el primer punto. Segundo lugar, la implementación de actividades o de intervenciones de restricción social estricta, como estos cierres totales, no tienen el mismo impacto al final, ni rinden el mismo beneficio al final en países de altos ingresos comparado con países de bajos y medianos ingresos. Hay algunos estudios que mencionan de manera interesante que al final, las cuarentenas totales en países con bajos ingresos pueden rendir beneficios marginales por todo lo que conlleva a el impacto económico en poblaciones con altos porcentajes de trabajo informal, ¿verdad? 60-70% de personas que no pueden permitirse quedarse en casa o guardar la indicación de, mire, no salga de su casa porque si no salen no comen. En este sentido, las recomendaciones han ido variando desde cierres totales hasta la
implementación de intervenciones focalizadas en tanto que las vigilancias epidemiológicas sean fortalecidas y se reactiven los sistemas de vigilancia centinela, que no necesariamente tienen que ver solo con influenza, sino que otros virus respiratorios, se instalen lo que son la vigilancia basada en eventos en comunidades y en establecimientos de salud, y fortalecer lo que ya se sabe: uso de mascarillas por la población, mantener el distanciamiento físico, tanto sea posible, y el lavado de manos continuo, y fortalecimiento de la estrategia de testeo, de testado por laboratorio y de identificación y seguimiento de contactos. Cambio. Sí, yo creo que, y eso si ustedes recuerdan lo que hizo ese hospital, por ejemplo, eso prácticamente las tres cosas fueron lo que hicieron: es reforzar todas las intervenciones no farmacológicas, como el uso de mascarilla, protección ocular y demás, distanciamiento social, reforzar estas intervenciones no farmacológicas, testeo, reforzar el testeo, hacer el testeo disponible para prácticamente todos, y lo tercero es trazabilidad, buscar los contactos. Con esas tres cosas contuvieron el outbreak. Bueno, vamos, nos vienen quedando como 12 minutos. Quiero darles la oportunidad que puedan abrir su micrófono, para que entremos en un diálogo. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, hay un par de preguntas más del registro también que podemos llevar, ¿verdad? Algunas preguntas sobre vacunas, pero me gustaría que tomáramos estos últimos minutos para tener un diálogo y poderles dar la oportunidad de abrir su micrófono y poder comentar si tienen algún comentario o preguntas. Si es que siéntanse libres de hacerlo y podemos seguir este diálogo. Somos una comunidad de práctica, estamos todos aprendiendo y también podemos todos enseñar, porque cada uno aquí tiene su propio set de habilidades, ¿verdad? Y de conocimiento que nos pueden enriquecer a todos. Así que, ¿quién empieza? No se queden tan calladitos. Adelante. No sé si me escucha. Le escuchamos, Víctor. Adelante. Bueno, quiero comentarles, yo soy subdirector de un hospital acá en Quetzaltenango, en Guatemala. Y de lo que hemos visto en esta pandemia es que son más los casos que se han dado dentro de las oficinas que el propio hospital. O sea, como que la gente, cuando está en contacto con el paciente, pues tiene los cuidados suficientes. Pero cuando se va a la oficina, se libera todo, y ahí es donde tenemos el inconveniente, y eso sí ya lo demostramos, que ahí es donde tenemos que tener también esos cuidados y el equipo personal que deben usar, ¿verdad? Solamente. Es cierto. Muy de acuerdo con usted, Víctor. Adelante, José. Buenas tardes, espero sí se escuche lo que digo. Miren, yo les hablo desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, y estoy viendo que se habla de un nuevo brote de COVID-19. Yo creo que si aún no ha concluido un primer ataque viral, no ha concluido, no terminó, quizás estaba en descenso la contaminación, ¿no sería mejor hablar de un incremento en el número de casos? Pienso yo, un nuevo brote es cuando ya se acabó, cuando se extinguió el primer proceso infeccioso, el primer ataque viral, se acabó. Entonces vuelve a brotar con la gente que quizás quedó contaminada, pero creo que está mal empleado el diálogo. Es un comentario, que bueno que está aquí gente con experiencia, ya vemos varios colegas de diferentes países. No sé qué comentario tuviera Carlos. Por ahí está un compañero nuevo. Él, ¿qué me pueden decir al respecto? Gracias. Eso, lo que usted mencionaba, don José, es algo que en Estados Unidos se está hablando desde varios meses, en
en el que hubo un primer brote, digamos, en marzo, abril, especialmente guiado por Nueva York, Nueva Jersey. Eventualmente el número de casos bajó. En Nueva York, Nueva Jersey, los casos realmente bajaron hasta muy pocos casos, y eventualmente en otras áreas del país empezaron a resurgir. Y ya en julio, en el verano dentro de Estados Unidos, decían, oh, no hay un brote nuevo, un segundo brote, pero realmente nunca bajó como bajó en Europa, por ejemplo. En Europa o en España subieron y bajaron pues a niveles muy bajos. Y eso es lo que incluso gente como el doctor Fauci está diciendo ahorita, realmente nosotros nunca bajamos. Es decir, se mantuvo los niveles que estaban relativamente altos en 40,000, digamos, alrededor de 40,000 casos diarios, y actualmente dicen hay un rebrote, pero realmente, como se dice, es simplemente una surgida hacia arriba nueva de todo el número de casos. Me imagino que en México, en El Salvador, por ejemplo, hace poco hubo una surgida un poco arriba nuevamente. Yo considero que hablar de un segundo brote sería más acertado en países, o digamos áreas como Europa o España, por ejemplo, que bajaron bastante y resurgieron, pero no otros países como Estados Unidos. No sé si Wilfrido tiene algo más para comentar del CDC. Muchas gracias, Carlos. La pregunta es muy interesante. Sí, yo coincido. No podemos hablar de una segunda ola. Definitivamente, al menos en Estados Unidos, como menciona Carlos, siempre ha habido casos y muchos casos. Estamos hablando de un periodo de la actividad. Llamar olas es un poco complicado porque hay todavía bastante controversia. Cuando se habla de olas y se modeló pensando en olas, es porque es el único ejemplo que se tiene de pandemia. Bueno, no el ejemplo más importante, llamémoslo así, de pandemia y que está servido para modelar esto de coronavirus que no tiene precedente anteriormente es influenza 1918, que se movió en olas efectivamente, pero no sabemos si coronavirus y COVID se va a mover así. Suponemos que sí. En Europa pareciera ser entonces que sí pudiéramos estar hablando de un modelo de olas, pero coincido en que en Estados Unidos y en las Américas no podemos estar en el momento de hablar de una segunda ola si la primera o el primer periodo no ha terminado. Creo que María Barragón quería hablar. Sí, eso iba a decir Yo María. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes. Esta es una pregunta diferente. Algunas compañías, cuando las personas que trabajan ahí tienen una prueba positiva, los mandan a la casa. Y para poder regresar, a pesar de que tengan 10 días o 14 días después de la enfermedad, necesitan que ese paciente tenga una prueba negativa. Algunos de esos pacientes van a tener otra prueba positiva, se les repite y es positiva de nuevo. ¿Cada cuánto tiempo uno debería estar haciendo las pruebas de PCR en esos pacientes para que puedan regresar al trabajo? No he visto nada escrito, pero es lo que estamos teniendo que contestar nosotros. Sí, ahí está poniendo. Estás compartiendo. Estás en mudo, Carlos. Perdón. Estoy aprendiendo de Néstor y de Cristian también. A dar en mudo. Yo sé que la recomendación es no hacerla, pero Sí. eso no, la persona no va a poder regresar al trabajo si no tiene una prueba negativa, punto. Es una póliza, una política de la persona, del empleador, pues. Yo diría, lo más importante tal vez de eso sería hablar con el empleador. La prueba de PCR per se, muchas veces uno detecta parte del virus, y a veces no necesariamente virus que pueden ser infecciosos o que pueden transmitir la enfermedad. Hay pacientes que pueden permanecer de forma intermitente o continua con PCR por varias semanas, meses después de la infección. Entonces sería tal vez de forma
pues de cierta forma respetable, decir, mire, el CDC, estas son las cosas que recomienda, y hablar un poco de las pruebas. Si van a hacer pruebas de PCR, si el empleador dice no, necesito una prueba definitivamente, o por lo menos por ahorita, las pruebas las pueden hacer 24 horas o más, una con la otra. Es decir, si tengo una prueba hoy a las 2 de la tarde, me la puedo repetir todos los días a esa hora o un poco después, hasta que la prueba sea negativa. El problema sería, como le digo, de que ya no es recomendable hacer las pruebas para retornar al trabajo, porque no necesariamente una prueba positiva indica infectividad, especialmente después del día 10 del inicio de síntomas, cuando tiene más de 24 horas sin fiebre, o en los pacientes críticos o severos, y en más de 20 días después del inicio de síntomas. Pruebas PCR pueden seguir siendo positivas y no necesariamente asociarse a infectividad. Las pruebas de antígenos se asocian un poco más. Creo que el doctor Reimers estaba mencionando eso en unas sesiones anteriores. Están asociadas un poco más a infectividad, pero no tanto las pruebas de PCR. Eso tal vez sería, y la forma como yo hablara tal vez con el empleador, más o menos intentar reformular las políticas, eso sería algo para tal vez a través de sus sesiones podrían hacer eso, pero en forma de repetir las pruebas de PCR, pues las pueden estar repitiendo cada 24 horas de ser necesario. No sé si Wilfrido o él si tienen algo más. Bueno, yo me atrevo a recomendar porque allí ellos conocen ya cuáles son las recomendaciones del CDC, sin embargo han tomado la decisión de no cambiar sus políticas locales. Entonces muchas veces es falta de conocimiento, el cual no necesariamente ellos van a admitir, porque le va a dar vergüenza a una persona que es un administrador, que es una persona bien preparada, verdaderamente decir que no comprende, porque ahí lo que pasa es que es una falta de comprensión de cómo funciona el PCR, cómo funciona esa prueba. Entonces, yo he observado esto mucho en mi área de especialidad es en diabetes y adiestrando a personal administrativo, personal clínico, médicos, enfermeras. Cuando se desarrolla una forma de explicar lo que queremos, el material que queremos enseñar, no solo a sus pacientes, pero como para que ellos puedan explicarles también a sus pacientes, lo explicamos de la misma forma. Tenemos que traer esa descripción de lo que vamos a enseñar a un nivel de escolaridad bajo. ¿Por qué? No es, el nivel de escolaridad no tiene que estar a más de 5º grado. Estamos diciendo, pero si estas personas se graduaron de la universidad, ¿por qué no? Hay muchos estudios que muestran que el adulto aprende mejor, se le queda más fácilmente grabado en su memoria si se presenta la información de una forma fácil de comprender con un nivel de escolaridad bajo. Aunque tiene la capacidad para entenderlo, si se lo explica muy técnicamente, yo haría una reunión, solicitaría una reunión con los administradores que están a cargo de tomar estas decisiones, conseguiría una persona del laboratorio y prepararía una presentación sobre no solamente la guía del CDC, pero tal vez algunas gráficas de cómo funciona estas pruebas y por qué es que se cree que se sigue detectando virus, pero no es virus infeccioso, sino partículas del virus. Yo creo que allí esa falta de ese pedacito es lo que hace falta para que ellos puedan verdaderamente considerar un cambio, porque muchas veces con la desinformación que existe, hay muchos lugares en donde incluso han perdido la fe que tenían antes en organizaciones como el CDC, como la Organización Mundial de la Salud. Ya hay mucha inseguridad por la misma
pandemia de desinformación que también está circulando. Así que sería mi recomendación que se trate de preparar esto con una persona que tenga el conocimiento y desarrollarlo a un nivel de escolaridad más bajo que sea fácil de comprender, tal vez con imágenes, así como la licenciada de laboratorio que vino aquí, que nos presentó esas imágenes tan bonitas hace algunas semanas, que era bien fácil de ver en cómo es que funcionan las diferentes pruebas. Pues algo así, porque es lo que la persona más fácilmente se le va a quedar grabado. Gracias. Buen punto, gracias. Quisiera agregar un comentario corto. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Elsie y Carlos. El asunto es, y creo que pudiera ser muy útil en estas reuniones que menciona Elsie, que recomienda, es siempre insistir en que esto, de que la generación de evidencia es bien dinámica, ¿verdad? Que cada día se está adquiriendo mejores conocimientos, nuevos conocimientos, y que las cuestiones van cambiando, como lo de la mascarilla, ¿verdad? Que al principio no se recomendaba para usar por el público, hoy sí. Igual, esto antes se recomendaba lo que son los 2 criterios, clínico y laboratorial, a los 10 días se le tenía que hacer la prueba de PCR o 2 pruebas de PCR con una distancia de 24 horas, y son negativas, se podía liberar. Ahora ya no se recomienda, y hay suficiente evidencia de lo que mencionaba Carlos, de que un 26 hasta un 26% de personas que han tenido SARS-CoV-2 pueden presentar positividad en las pruebas. Entonces, se puede mencionar de que esto va cambiando, va evolucionando, y que estas reuniones frecuentes o regulares de revisión de nuevos datos pudieran ser también muy útiles para intentar explicarle de una manera muy, muy sencilla a las personas que toman las decisiones en las diferentes empresas. Bueno, le agradecemos mucho por a todos por su presencia, por compartir con nosotros y por este diálogo tan lindo que se ha dado ahora. No me había fijado en el tiempo, ya nos pasamos nuevamente de la hora, así es que para respetar el tiempo de todos, pues voy a dar los anuncios finales y pasarle la palabra al doctor Nolasco para la despedida, ¿verdad? Tenemos, nos gustaría agradecerle, ¿verdad?, por su tiempo, su experiencia compartida. Gracias a todos por asistir a este programa. Favor de compartir para que como comunidad de práctica sigamos creciendo con participación de sus colegas. Por favor, tómese unos minutos para completar la encuesta utilizando el enlace en la sala de chat. Esto es muy importante para nosotros, para que por medio de lo que ustedes nos reportan, nos ayudan a mejorar estas sesiones y buscar traer hasta ustedes pues lo que más les va a beneficiar, conociendo cuáles son las necesidades. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, aún hacia nosotros a una futura sesión, nuestra próxima sesión se llevará a cabo el martes 27 de octubre. Estamos trabajando todavía en el tema que se va a desarrollar. También pueden unirse a nosotros el jueves 22 de octubre a las 4 de la tarde de la hora de la montaña, y ustedes pueden ver en la invitación los diferentes horarios donde tenemos los avances de América Latina con el doctor Néstor Sosa. Y el lunes 26 de octubre para la sesión del COVID-19 en América Latina, estas sesiones clínicas interactivas y actualizaciones también están disponibles para todos ustedes. Así es que les agradecemos mucho y le paso la palabra al doctor Nolasco para las últimas palabras. Pues un placer, muchas gracias por esta reunión el día de hoy. Gracias por permanecer conectados con nosotros. Los esperamos. Tenemos sesiones, como la licenciada había mencionado, los días lunes por la mañana, martes por la tarde y jueves por la tarde. Generalmente los lunes por la mañana son sesiones en donde hay una didáctica más formal, presentación de casos y una discusión relativamente corta. Los días martes enfocados bastante al área clínica. Los días martes, como el día de hoy,
un poco más enfocados a la prevención y control de infecciones, y los días jueves enfocados a brindar presentaciones cortas en los últimos avances científicos para COVID-19. Con esto lo dejamos seguir. Lamentamos haber tomado más tiempo de lo que debíamos, pero a la vez les agradecemos a todos por estar conectados. Muchas gracias, los esperamos el día jueves y demás días. Hasta el jueves, buenas noches, gracias.